Buenas noches, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor porque podemos estar hoy nuevamente en esta transmisión. Hoy sería la ponencia número 5, correspondiente al tercer mes de este seminario bíblico de invierno. Este mes estamos ya en la recta final del tema asesoramiento pastoral. Hoy es viernes 18 de agosto, ponencia número 5. Quisiera enviarle un saludo a todos ustedes, agradecerle por, por esta travesía de sentarnos a la mesa del Señor durante casi 15 semanas que ha durado este seminario. Quisiera enviarle un saludo a todos ustedes, especialmente de todos los participantes que están en el curso. Algunos de ustedes han estado enfermos, otros han pasado diferentes circunstancias. La hermana Minerva, ella acá de Maipú, es de una iglesia hermana. Hace un tiempo atrás tuvo la pérdida de un pariente, creo que es el esposo de su hija, que falleció en una circunstancia triste. Y bueno, esperamos que ella junto a su familia esté en este proceso de conformidad, de duelo, de luto en el Señor, sabiendo que nuestras vidas están guardadas en Cristo y en la promesa de la palabra. Así que compartimos con todos ustedes, ¿cierto?, el sentir en Cristo de orar unos por los otros, aún en los momentos de aflicción. Y también por nuestro hermano Pedro Calderón, él es de Osorno, ¿cierto? Me comentaba que tuvo una parálisis facial. Por lo último que me comentó, ¿cierto? Dentro de lo que es su proceso está bien, pero también le comparto eso a todos ustedes para que estén orando por él. Yo lo conozco hace muchos años, cuando yo fui a pastorear a Osorno, hace ya más de 20 años, él fue, ¿cierto?, un gran aporte, él, su esposa, ¿cierto?, en el ministerio que yo desarrollé allá en Osorno, y fue mi copastor un tiempo también. Así que le enviamos saludo a él, a su esposa, ¿cierto?, y a todos ustedes en regiones, todos los que nos acompañan en el seminario, aquí a Santiago, ¿cierto?, en el norte, y nuestra hermana que es de Colombia, nuestra hermana Flor. Así es que, bueno, sean bendecidos todos ustedes. Ya estamos en la recta final de este seminario. Les voy a estar enviando ya al final de este mes el cuestionario, ¿ya? El cuestionario que tiene 15 ítems, 5 por cada tema que hemos tratado en julio, agosto, junio, julio, agosto. Junio fue cronología e historia bíblica, julio homilética en tiempos de crisis, y ahora asesoramiento pastoral. 5 ítems por cada mes. No es algo extenso, no es algo abrumador, así que es un autoexamen más que nada. Eh, voy a, cuando termine esto, ¿cierto?, voy a poner todos los videos de este seminario en una lista de reproducción en el canal de YouTube mío, donde usted después va a poder acceder a él y estudiar, porque muchos de ustedes me han preguntado si va a estar disponible. Va a estar disponible. De igual manera, el curso que hice anteriormente, que tenía creo 30 módulos, donde abarcaba prácticamente muchas materias, hice un curso que duró más o menos 6 meses, me acuerdo 7, semi-intensivo en verdad, pero que abarcaba hartos temas importantes, así que también va a estar disponible ese para los que los deseen escuchar. ¿Ya? El día de hoy vamos a comentar algunas cosas importantes. Le agradezco al pastor Roberto y al pastor Carlos que ellos pudieron compartir conmigo el tema en el módulo, perdón, en la ponencia anterior, en la 4. Le agradezco a ellos porque tienen un espíritu noble, un espíritu inquisidor, un espíritu que desea aprender, y yo también me identifico con ellos. Estoy en esa senda del aprendizaje. Una cosa es guardar información. Todos pueden guardar información. Algunos son más privilegiados que otros, tienen más memoria que otros. Pero una cosa es guardar información, datos, ¿cierto? Y otra cosa es la sabiduría, la inteligencia que viene de parte del Señor. Y en esta búsqueda que todos nosotros tenemos
tenemos que tener ciertos cuidados. Siempre digo esta frase y no lo digo para ufanarme porque es la verdad. Suelo predicar siempre he predicado en diferentes lugares, diferentes iglesias, diferentes púlpitos, diferentes auditorios, y a veces escucho a las personas. A veces me toca sentarme a veces en primera fila, no porque me guste, porque me ponen en ese lugar o adelante, pero a veces escucho a las personas cómo conversan, y las conversaciones a veces son las siguientes. La gente entre ellos comentan, sea al inicio del culto o al final. Dicen, yo tengo mi predicador preferido, dice, lo escucho en YouTube. Él es un hombre de Dios, dice, una mujer de Dios. El tipo no lo conocen, paréntesis, no lo conocen. El tipo está al otro lado del mundo, no sé, en Europa o en Estados Unidos, sobre todo, que ahí está la plataforma de todos los predicadores, entre comillas, conocidos. Y a veces escucho hermanos y hermanas que dicen, me gusta cómo es ese hombre, dice, cómo predica la palabra, es un hombre de Dios, es un siervo de Jehová, es un ungido. Yo cuando escucho esas cosas siento pena por los pastores, por los pastores de esa persona. Usted, como pastor, como líder, yo como pastor, como líder, debo lograr que la gente que está conmigo, la gente física, escuchen mis mensajes. Primero, digieran, se nutran de lo que uno les enseña. Sería un fracaso rotundo que las personas, usando estas famosas redes sociales, tengan sus pastores a quienes no conocen, quienes no son sus pastores, porque la gente no puede decir que por escuchar a un pastor, a un maestro, por una pantalla, ¿cierto?, que esté en otra parte, que no lo conozca físicamente, esa persona no está siendo pastoreada y no es su pastor. Pero a veces la gente, dentro de esa tosudez, no se quiere dejar pastorear por un pastor físico, ¿no?, de carne y hueso. Así es que, bueno, esa es una tarea que todos tenemos nosotros los líderes. En lo personal, yo, Hernán Toledo, o Habacuc Toledo, como también mi segundo nombre, siempre mi meta ha sido que los míos, los cercanos, puedan escuchar mi mensaje. Porque a mí me conocen, pueden juzgarme, libremente pueden juzgarme, si la palabra de Dios es verdad en mí. A diferencia de que puedan escuchar a alguien, no voy a mencionar un predicador, sino X predicador a quien no conocen. Bueno, ese fue mi descargo, ¿ya? El tema de hoy tiene relación ahora con las últimas 4 ponencias. A partir de hoy son 5 y tenemos 8. Llevamos 5 y son 8 las que van a haber en agosto, o sea, nos quedan 4. En estas 4 ponencias vamos a hacer la parte más práctica del tema de la consejería, la consejería, el asesoramiento pastoral o capacitados para restaurar o psicología cristiana. Siempre utilizo todos esos términos paralelos, pero se cruzan en algunas partes. Hemos visto cosas importantes dentro de la consejería, del asesoramiento, de la psicología pastoral. Hay temas que he dejado fuera, como la historia de la psicología cristiana, de la psiquiatría cristiana. Hay libros muy buenos sobre eso desde el punto de vista médico, clínico, científico. Hay psicólogos, psiquiatras sobre todo, que se han encargado. Hay un libro muy bueno que se llama La psiquiatría de Dios. Hay un artículo que es muy bueno, que yo siempre lo he compartido hace muchos años, que es la neuroteología, que es la fusión de la ciencia, ¿cierto?, la parte neuronal con la teología. No voy a hablar de eso, pero hay que entender que la ciencia también intenta buscar, entre comillas, el gen del mal. En muchos otros países se han hecho bases de datos impresionantes, haciendo barridos cerebrales, haciendo pruebas con presos, sobre todo gente que ha sido de altos niveles de criminalidad, psicópatas de todo tipo, para ver si existe un famoso gen de la maldad. Hasta donde tengo entendido, no existe propiamente el gen de la maldad desde el punto de vista científico, pero sí ciertas áreas cerebrales, demuestran un desarrollo inusual y cierta actividad inusual en personas que sí tienen el tema maligno un poco más inclinado. Desde el punto de vista bíblico, la honorable y bendita palabra del Señor nos enseña de que el pecado, el mal, ¿cierto?,
viene intrínsecamente arraigado a la voluntad. Intrínsecamente quiere decir internamente. Ahora, yo sé que esto es un tema largo, por eso voy a tratar de ser resumido lo más breve posible. La Biblia es clara en todas sus páginas de que el ser humano, el cristiano, lucha con tres frentes, ¿cierto? El mundo. Cuando hablamos del mundo no hablamos del planeta Tierra, ¿cierto? No hablamos de la naturaleza, sino hablamos del mundo, el sistema. Hay versículos que hablan de eso donde dicen: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿No? Lo tenemos claro, el cristiano lucha contra el mundo. O sea, su frente de batalla son tres: el mundo, luego viene la carne y el diablo. En ese orden, primero sería el mundo, ¿cierto? Luego Satán, su reino maligno, el reino de las tinieblas, ¿cierto? El imperio de la muerte le llama Pablo. Y lo segundo sería la carne, el yo, la vieja naturaleza. De estos tres, el más peligroso, el más bravo, el más temible es la propia persona. No es el diablo ni el mundo. Sí, estas son fuentes de donde emanan poderes que hacen al creyente sucumbir, pero de estos tres frentes, el peor de todo es la naturaleza del ser humano. Ahora, en el área de la consejería, en el área de la psicología pastoral, en el área del asesoramiento pastoral, en el área de la mentoría, son en estas tres áreas donde se ven todos los puntos que a la persona la hacen claudicar. No es lo mismo que un santo pida consejo o busque consejo, porque una persona santa sin duda necesita consejo en alguna etapa de su vida o en alguna área de su vida. No es lo mismo que un santo pida consejo que una persona sabia, ¿cierto?, prudente, a un tipo irreverente, a un impío, a un tipo que se mofe. Hay un versículo que es esencial, se lo quiero leer. Dice la palabra del Señor: que me corrija el íntegro será una honra. Que me corrija, que me castigue, dice otras versiones. Que me amoneste el íntegro. La consejería bíblica se trata especialmente de eso. A mí me suele pasar de que, aunque no mucho en verdad, no mucho, pero de repente hay personas que me insinúan, me dicen: yo quiero darle un consejo, quiero... No hay motivo de ofensa en eso, en verdad. Pero sí es de alta estima el consejo de alguien que es íntegro, como dice la palabra. Es algo que ya he venido hablando en esta ponencia de agosto todo el tiempo. El problema con la consejería, ¿cierto?, con el amonestarse entre los cristianos, sucede cuando no existe esa veta de integridad. Bueno, hoy vamos a comentar un poco del valor del consejo, del asesoramiento, ¿cierto?, con situaciones que tienen que ver con fobias y con traumas. Es amplio todo eso, no voy a detenerme propiamente tal lo que es una fobia o un trauma, pero la fobia y los traumas, ¿cierto?, son parte de la parte humana de la persona, pero puede tener orígenes a veces netamente humanos, ¿cierto?, de su situación psicológica o emocional, pero a veces vienen de situaciones externas, como el mundo y sus circunstancias que lo rodean y lo componen, o de la parte maligna. Hay fobias que derechamente son de origen o traumas o fobias, o como dice la Biblia en uno de sus textos también: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Cosas que a veces provocan los agentes del mal, que son y que derivan en actitudes irracionales.
Y aquí entramos en muchas otras cosas, las famosas parafilias, las famosas manías y comportamientos discordantes con la realidad. Todos estos términos lo hablo dentro del mundo evangélico, dentro del mundo cristiano. Ahora, yo no quiero alarmar a nadie, pero son temas que a veces yo siempre converso, tanto desde el púlpito, lo predico o lo enseño, o en cualquier instancia. Hay situaciones donde evidentemente los líderes están mal, están torcidos. Como siempre digo, están tan torcidos como una cola de chancho, de puerco, ¿cierto? De marrano, no sé, en diferentes países tiene distintos nombres ese animal. Chanchito, porqui. Hay gente que está torcida. Y cuando hablo de torcida, me refiero a la parte de su estructura. Aquí quiero hacer un paréntesis. El ser humano, todos los seres humanos, tenemos alma, cuerpo, espíritu. Si usted no tiene espíritu, ¿cierto? Entra en la categoría de zombie, de vampiro, ¿cierto? El espíritu lo da Dios, eso dice la Biblia. El espíritu permite que el alma viva en el cuerpo. Pero usted es un alma que tiene un espíritu. Porque la Biblia dice, cuando el hombre muere, el ser humano muere, el polvo, ¿cierto? Por cuanto polvo eres, al polvo serás tornado. Habacuc va a morir. Todos tenemos fecha de función, fecha de caducación. Cuando usted va al supermercado, si usted es precavido, lo primero que mira es la etiqueta. Se compra una salchicha, una vienesa, un tuto de pollo, ¿cierto? De estas piernas que son grandes, jugosas, salame, ¿cierto? Algún día vamos a agarrar uno de ese. Toda cosita rica, usted le mira la fecha de vencimiento. Usted si ve que esa porquería venció un año atrás, usted no se la compra. Usted sabe que corre peligro su vida. Pero todo tiene fecha de vencimiento. El ser humano igual. Tiene fecha de nacimiento y fecha de muerte, de defunción o de partir. Ahora, por razones misteriosas que solamente Dios conoce, a veces esa fecha se posterga. Dios puede hacer las cosas como a Él quiere y como a Él le plazca. Han habido casos tanto en la Biblia como en la vida contemporánea de personas que Dios les ha otorgado más tiempo de vida. Algunos bienaventurados ocupan ese tiempo en bendición y otros infelices la derrochan. Pero la Biblia dice, es clara, está establecido que los hombres mueran una sola vez después de este juicio. La persona muere, el cuerpo, el soma, vuelve a la tierra. El espíritu dice, vuelva a Dios. El espíritu permite que el alma, ¿cierto?, esté en el cuerpo. Y el alma, lo que es la persona en sí, donde está la mente, la voluntad, los recuerdos, las emociones, la personalidad, el carácter, el temperamento, todo lo que usted está en el alma, no está en el cuerpo. El cuerpo expresa lo que es el alma. Ahora, el viejo hombre, la vieja mujer, la naturaleza, ¿cierto?, caída, la naturaleza adámica, el pecado de Adán que heredamos, porque Pablo lo dice en el libro de Romanos, por cuanto la muerte traspasó a todos los hombres, el pecado es algo genético y también es algo espiritual. No hay ser humano que nazca en esta tierra sin pecado. No existe, ni el más santo de los santos, ni Moisés, ni Abraham, ni Noé, ni Elías, que subieron un carro de fuego al cielo, excepcional ese hombre, ni Enoc, nadie. Solamente hubo un ser humano, uno nacido entre los mortales que nació sin pecado, y ese fue Jesús. Si usted se mete en una iglesia donde a Jesús le cantan, se les llega a hinchar la vena cantándole a Jesús, pero no sabe nada de Jesús, usted tiene que salir de esa iglesia. Hoy día hay mucha gente que habla de Jesús, los famosos hablan de Jesús. Hoy día es muy común ver gente que dicen, se convirtió, dice, tal actor de cine, tal cantante, tal político. Se convirtió, dicen. La gente inmediatamente en un jolgorio inexplicable. Gloria a Dios, dice, un alma para el Señor. Como dicen los guasos para sur, tranquilo gancho, tranquilo, no se acelere, más lento con los bueyes. No es llegar y decir que la persona es salva.
Ahí entra el trabajo de los pastores. El otro día les comentaba lo que Jesús le dice a Pedro. Pedrito, pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas. ¿Por qué cordero y oveja? Lo que Jesús le estaba diciendo. Ahora a ti te va a tocar acompañarme en el proceso de maduración del creyente. La labor del pastor, la labor de la pastora, la labor del líder espiritual es ver que la persona esté en un proceso. Porque hoy día está entrando mucha gente a las iglesias que no son ni oveja ni cordero. Tienen pijama de oveja, pijama de cordero, pero esos animales jamás se han convertido. La carne está viva. El viejo hombre está vivo, la vieja mujer está viva, los gobierna, los domina. ¿Cómo sabemos eso? La Biblia es clara. Y manifiestas son las obras de la carne, y te da una lista. Ahora, en el tema de la consejería, en el tema del asesoramiento pastoral, en el tema de la mentoría, en el tema de la psicología cristiana, en el tema de la psiquiatría cristiana, en el tema de la amonestación bíblica unos con otros, en el tema de la restauración bíblica, lo primero que tenemos que ver es de que el cristiano nacido de nuevo necesita consejo. Principalmente, la palabra de Dios fue dejada para el creyente. De la Biblia emana todo el consejo puro de la palabra. Ahora, si usted está en Dios, vive su fe, lo primero que usted tiene que asumir es mirarse al espejo y decir: Hernán, tienes debilidades, tú no lo puedes todo. Has fracasado, fracasas y vas a fracasar. ¿Eres imbécil? Nosotros nunca decimos eso. Eres muy imbécil. Vas a seguir siéndolo tal vez. Y eso no es que uno sea masoquista o se trate mal, es que uno tiene que conocer sus limitaciones. La Biblia dice: no tengas más alto concepto de ti mismo del que debes tener. El problema surge cuando las personas tienen un concepto o una percepción desmedida, descontrolada, descalibrada de sí mismo. Entonces, la primera tarea del creyente es pensar de sí mismo con mesura, con cordura, con humildad, con honestidad, con sencillez, saber quién es quién. Ahora, cuando hablamos de esto, hablamos de que usted tiene que tener claro quién era usted antes. Cuando entramos en el tema de la consejería, a mucha gente no le gusta hablar de eso, porque no le gusta hacerse responsable de las cosas que ha hecho. Mencioné de que el cristiano tiene 3 frentes en los cuales tratar en toda su vida cristiana, toda, no el día que quiera ayunar o el día que va al domingo al culto, no, todos los días el cristiano tiene 3 batallas permanentes: el mundo, el diablo y su naturaleza personal, su naturaleza caída. Y de estos 3 frentes emanan situaciones que a veces piden o ameritan consejo. Hay un texto bíblico. No voy a mencionar todos los problemas que rodean la parte humana del creyente, las fobias, los traumas, porque la lista sería interminable. Pero vamos a ponernos nosotros, hagamos un ejercicio ahora. Piense en un problema que es suyo ahora real, no en un problema que ya pasó hace un mes o 3 meses o un año atrás. Porque en este asunto de la parte de la psicología del creyente, el diablo es un buen arqueólogo. ¿Usted sabe lo que hacen los arqueólogos? Desentierran huesos, ¿cierto? Al diablo le gusta ir con una pala, ¿cierto? Una picota, y a veces uno intenta eliminar de sí recuerdos que no lastiman, pero el diablo los tiene todos frescos ahí. Entonces, ¿qué pasa? De que cuando usted está sirviendo a Dios, usted no sirve con el viejo hombre, con la vieja naturaleza. Usted sirve ahora con un espíritu renovado. David habló de eso: crea en mí un espíritu recto. Jesús habla de eso con Nicodemo acerca de los misterios de la salvación, los misterios de la redención, los misterios del nuevo nacimiento. Y Jesús habla de que en el nuevo nacimiento, que es paralelo, que es distinto al nacimiento de la carne, Jesús dijo: lo que es carne, carne es. Nosotros hemos nacido, ¿cierto?, con un cuerpo físico. Pero ese cuerpo físico, ¿cierto?, el espíritu que Dios lo dio, ¿cierto?,
que le da vida al cuerpo, ¿cierto? Y al alma, esa facultad que tiene el alma de estar en comunión con Dios, esa área está muerta. Por eso Pablo lo dice, estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Muerto no quiere decir que no exista, sino que la conexión está inhabilitada. Las personas, todos los seres humanos tienen reminiscencia, tienen residuos de la voz de Dios. Así como Adán y Eva oían la voz de Dios en el huerto, los seres humanos igual. Todo ser humano, toda cultura tiene conciencia del mal. Aún las tribus más malas, los jíbaros, los zulúes, los aucas en el Ecuador, las tribus perdidas en el Congo del Zaire, cualquier persona en el mundo a través de todas las épocas ha tenido y tiene conciencia del mal, así como tiene conciencia del bien. Aunque hoy hay una horda de personas que nieguen la divinidad, nieguen a Dios, basta leer cualquier libro de historia o de cultura para darnos cuenta de que en todas las culturas se hablan de divinidades y siempre en esas divinidades hay una divinidad superior. No importa el nombre que le pongan. Pero todos los seres humanos a través de las épocas han intentado buscar a Dios, a tientas y a ciegas, pero lo saben. Entonces, abarcar en pocas palabras los problemas que aquejan al ser humano, producto de la caída, es en este seminario imposible. Lo que yo quiero hacer es ejemplificar con pocos detalles cómo ayudar a las personas cristianas bíblicamente. Cuando usted se encuentre con personas, hermanos en la fe, que estén tristes en cualquier problema que les ocurra, o tengan un trauma o cualquier cosa, sepa usted que la Biblia tiene el consejo prudente y necesario para ayudarlo. Me estoy tomando un tecito porque está frío. A veces entre los cristianos se suelen castigar. A veces yo escucho hermanos que dicen, el cristiano no puede estar triste. Y muchas cosas de esas parecieran que fueran verdad y se crea mucha hipocresía dentro del ambiente cristiano. A veces las personas tienen cargas y tristezas, pero cuando sobre todo nos tocan reuniones de culto, todos se muestran victoriosos. El cristiano tiene miedo muchas veces de hablar de su realidad porque tiene miedo a ser juzgado de carnal, o sea, de que su vieja naturaleza lo gobierna, o de poco espiritual. Y no es así. Lo que nosotros tenemos que entender es que muchos hombres a través de la Biblia, hombres y mujeres que eran santos, que eran íntegros, que eran hombres realmente de Dios, sufrieron estados emocionales angustiantes, tristes. Incluso nuestro Señor. Nos sorprendería leer los textos donde Jesús dice, mi alma está entristecida hasta la muerte. Jesús en muchas ocasiones, la Biblia nos dice que sintió estados emocionales y anímicos que nos cuesta asociar con el Hijo de Dios. Ahora, hay un versículo bíblico que está en Santiago 5:13, ¿no? Por ejemplo, lo voy a leer. Este es un solo versículo, pero más o menos para que tengamos una idea de que la Biblia, la palabra del Señor, nos dice qué hacer en situaciones puntuales. Por ejemplo, Santiago 5:13 dice, lo voy a marcar, dice, es una pregunta del apóstol Santiago, ¿está alguno entre vosotros afligido? Eso dice. ¿Está entre vosotros, alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. La aflicción es un estado emocional, no es un estado espiritual, es un estado emocional, las emociones. Podemos estar afligidos por muchas cosas, por una preocupación. Evidentemente, muchas de las cosas que ameritan un consejo son cosas con una carga negativa. Nadie está afligido por algo bueno.
Me gané 10 millones de pesos, estoy afligido por eso. Nadie va a estar afligido por cosas buenas. Cuando la gente le va bien en todo, ¿no?, es difícil que esté afligido. De hecho, la imagen del mundano exitoso es ese. Los actores de cine, los actores de telenovela, toda la gente del mundo irradian esa imagen de éxito. Pareciera que ellos no sufren, pareciera que ellos no conocen la derrota, el fracaso. Pero es mentira, sabemos que es mentira, sabemos que es un barniz. ¿Qué es la aflicción? Hay otras versiones que dicen, está alguno triste entre vosotros. Otras versiones paralelas dicen, está alguno afligido. O sea, alguno de los cristianos. No le está hablando a gente que no es cristiana. Entonces el apóstol Santiago, como en otros textos de la palabra, es clara de que el cristiano puede tener aflicción. El cristiano puede tener aflicción, puede tener pena, puede tener soledad, puede tener angustia. El cristiano puede sentir todas las cosas por una sola razón. Porque aunque su espíritu ha nacido de nuevo, está renovado, su comunión con Dios ha sido restaurada, ¿cierto? Ha sido perdonado, ha sido purificado, ha sido santificado, ha sido justificado, ha sido regenerado. A pesar de todo eso, su cuerpo, ¿cierto? El cuerpo es el vehículo del alma. Sigue en un estado pecaminoso. ¿Cómo usted sabe que sigue en un estado pecaminoso? Porque ahora usted ama a Dios, anhela su palabra, pero si no hay una disciplina, este cuerpo que estaba habituado a hacer el mal, lo va a llevar, lo va a inclinar, ¿cierto?, al pecado. Hay que entender también de que el cuerpo, el soma, está impregnado de las órdenes, ¿cierto?, que le entrega el alma. Por ejemplo, yo que he sido pastor puedo hablar de esto. Cuando una persona se convierte, por ejemplo, y ha sido alcohólica, y no hablo del bebedor social, como se suele decir, del que tiene control, del que bebe, no sé, una vez a la semana, una vez al mes, el que tiene control y dominio sobre eso. No, hablo del alcohólico, o sea, del que permanentemente está en un estado de embriaguez, de borrachera, ¿cierto?, alcoholizado. Producto de eso está en una pobreza, producto de eso tiene una disfunción familiar, emocional, o sea, está alcoholizado. Esa persona se convierte, llega al Evangelio, abandona el pecado, hace las obras de salvación, se convierte a Cristo. Piense usted, este comentario yo se lo hago como pastor para que usted entienda a lo que quiero llegar. ¿Qué probabilidades hay de que esa persona no vuelva a recaer en ese vicio, en esa cadena? ¿Qué probabilidades hay de que esta persona, este hermano X, no vuelva a eso? Nos gustaría decir, nunca va a volver. Esa persona dejó el pecado de raíz. Nos gustaría decir eso, pero la realidad es otra. He visto no solamente en el caso de una persona que está en esa condición, sino en cualquier tipo de actividad que haya hecho antes y estando en las cosas de Dios, precisamente vuelven a lo mismo y peor. Se cumple lo que dijo Jesús cuando dice y le advierte a esas personas que no vuelvan a hacerlo, que se mantengan puros, limpios, íntegros, para que no te suceda, dice, algo peor. Después Jesús ejemplifica los evangelios cuando menciona de que el corazón del creyente, donde está su voluntad, dice, el corazón está limpio, ordenado, pero vacío, o sea, sin la presencia de Dios. Dice que los espíritus que antes tenían dominio y potestad sobre esa vida, agarran a otros peores, dice, peores, y dice que la condición de esa persona es peor que antes. Y eso es lo que ocurre cuando las personas se descarrían.
Ahora, por eso la consejería es importante dentro del pueblo cristiano. Usted y yo como pastores, ustedes como líderes, usted como cristiano, tiene que aconsejar, amonestar bíblicamente. Si una persona ha dejado el mundo, ¿cierto? No basta con que cante ese coro, ese himno que se cantaba tiempo atrás. No puede el mundo ser mi hogar, las sendas anchas dejaré. Mucha gente lo canta, pero en la práctica es otra cosa. Ahora, en este tema hay muchas cosas que se entrelazan. El tema de las doctrinas y los dogmas de las iglesias. Usted me pregunta por qué hay muchas iglesias hoy día que han bajado la norma de la doctrina y todo se permite. Por eso, porque desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista emotivo, emocional, los líderes dicen no podemos lastimar a las personas, ellos son libres de hacer lo que quieran. Y claro, eso es fácil, se cierra la escritura y la gente empieza a violar las normas bíblicas. Evidentemente eso ya es un evangelio pervertido, es un evangelio mutilado. Este texto que nosotros acabamos de leer nos deja claro de que esta pregunta tiene una respuesta. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno entre ustedes que es cristiano, que es hijo de Dios, que es seguidor del Maestro de Galilea, de Jesús, el Mesías, el Salvador? ¿Está alguno de entre ustedes afligido? ¿Está alguno triste? Y si está triste, ¿qué dice? Haga oración. No dice ore, haga oración. La oración se hace, estimados hermanos, se hace. La oración está compuesta de varios elementos. No voy a hablar propiamente tal de eso. Es un tema que se lo dejo para que usted lo investigue. La oración se hace, se construye. ¿Sabe por qué la gente no sabe orar y por qué pide tanta oración? Pastor, ore por mí. Hermano, ore por mí. ¿Por qué la gente no puede orar por sí misma? Porque no sabe orar. Sabe recitar, sabe decir parte de un texto aprendido, sabe imitar una oración, pero en el fondo no sabe hacer una oración, porque el texto lo dice, haga oración. Esto es tan difícil y suena casi imposible como que a mí me digan, yo no soy, por ejemplo, mi área no son los trabajos manuales, no sé nada de electricidad, ni de plomería, nada de eso. Hace un tiempo atrás acá en la casa hubo un problema con la cuestión del agua de la cocina. Se tapó un tubo y como yo no sé nada, para mí es una ciencia misteriosa. Yo dije, si aquí yo meto las manos, el problema se va a empeorar. Tuve que llamar a un experto. El experto fue el pastor Roberto. Tuvo la amabilidad y estuvo hasta tarde ahí luchando con ese demonio de tubo hasta que lo arregló. Pudo hacerlo porque él sabe. Se demoró, hizo todos los procesos y hasta el día de hoy eso funciona a la perfección. Porque supo hacer el trabajo. No solamente tuvo la buena voluntad, yo quiero que entienda esto, porque usted puede tener la buena voluntad para hacer algo, yo pude haber tenido la buena voluntad de yo arreglarlo, pero si yo no sé hacerlo, voy a estropearlo, voy a empeorarlo. Entonces el texto dice, haga oración. Las bases de la oración están establecidas en las Escrituras. Usted y yo no podemos orar como a nosotros se nos plazca. De hecho, si nosotros analizamos la oración de Jesús, el conocido Padre Nuestro, que es la oración modelo, Jesús no dijo que teníamos que orar y repetirla, sino más bien es una oración modelo. De la oración de Jesús se extraen los principios teológicos más grandes de cómo dirigirnos a Dios. En una de sus partes, porque la oración es fantástica para analizarla desde todo punto de vista, pero desde el punto de vista de la psicología cristiana, desde el punto de vista de la psiquiatría cristiana, desde el punto de vista del asesoramiento pastoral o de la mentoría, en una de sus frases Jesús dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La palabra tentación se traduce más bien como prueba. No nos pongas a prueba, no nos pongas a examen. En términos sencillos, nadie quiere hacer un examen. Porque un examen ¿para qué sirve? Para promoverte, para avanzar a otro nivel. Para eso es un examen. Para ver tus calificaciones. Para ver en una regla estándar tus conocimientos. Y si tus conocimientos no son los que se necesitan, tú no puedes pasar de curso.
pero un examen es para evaluarte. Les mencioné al principio de que el cristiano tiene tres frentes: el mundo, Satanás y la carne, el yo, el viejo hombre, la vieja naturaleza. Es muy común que la gente diga Satanás me hizo hacerlo, pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice cuando uno es tentado, dice es tentado de su propio deseo, de su propia concupiscencia. El origen de la tentación entonces no es diabólico, ni satánico, ni del reino del mal, ni del mundo. El deseo está en la persona. Dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte ni de Dios, porque tampoco Dios puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Una cosa es que Dios ponga a prueba al creyente, pero aquí cuando el apóstol habla de la tentación, habla entonces de la naturaleza del ser humano. Y aquí viene el punto que quiero explicar. Cuando usted está sirviendo a Dios y es un cristiano nacido de nuevo, usted va a tener problemas con su vieja naturaleza permanentemente. Es ahí el origen de las tentaciones del creyente. Y es ahí donde el creyente, si no ha crucificado su carne, dice, con sus pasiones, con sus deseos, eso le va a traer problemas constante y permanentemente. Ahora, siempre cuando la gente habla de estos estados pecaminosos de los creyentes, se imaginan pecados grandes, puntuales. No, aquí hablamos de todo tipo de problemas, incluida a lo que quiero llegar, de la fobia y los traumas. Hay muchos traumas que andan en el mundo y todos los cristianos a veces tienen traumas a diferentes cosas. Traumas y fobias, estados de temor, estados de angustia, estados de aflicción. Como lo dice Santiago 5, verso 13. ¿Está alguno afligido? Hay muchas cosas que afligen al creyente. Estados emocionales que a la persona la tienen postrada, pero la persona no logra orar, no logra hacer una oración. Si el apóstol lo dice, ¿está alguno afligido? O sea, el cristiano puede estar afligido. Y dentro de esto donde dice, ¿está alguno de entre vosotros? Y ese vosotros entran todos los cristianos y no importa el cargo o el rango que tengan. Un pastor, un obispo, un líder, un diácono, un ujier, un pastor probando, un obrero, un superobispo, un apóstol, en fin, no importa, puede estar afligido. Es más, yo he estado afligido en muchas ocasiones, a lo mejor usted no, usted es un super santo, pero yo he estado afligido en muchas ocasiones. Pregúnteme, ¿qué ha hecho pastor? ¿Qué ha hecho obispo cuando estaba afligido? Me he tomado del consejo de este apóstol santo, 5:13 de Santiago, haga oración. No orar simplemente, sino hacer una oración. Y eso es difícil. Por eso le puse el ejemplo del que sabe hacer algo. ¿Qué pasa si usted no sabe hacer una oración? Va a orar, pero va a orar mal. Va a orar con todas las buenas intenciones, pero no va a obtener el resultado que necesita. Entonces, la consejería cumple como objetivo y como meta enseñarle a las personas a cómo restaurar su comunión plena con Dios, que es lo que conversamos el otro día. Los salmos, los proverbios están repletos de abundante palabra de Dios para todas las situaciones del creyente, la desesperanza, la frustración, el miedo, la angustia. Ahora, lo que hay que entender es que hay partes de las escrituras, ¿cierto?, que tienen una connotación de no doctrina. Por ejemplo, les voy a leer Proverbios 31:6. A veces la gente impía se toma de estos versículos. A veces la gente impía, la gente no cristiana, agarra la Biblia solamente para mofarse o para entrar en contienda y disputa. A ellos no les interesa la palabra ni la respetan nada, pero cuando quieren hacerlo, sí, ahí se acuerdan de la Biblia y la toman. Y a veces se toman de este libro, de Proverbios, y específicamente de este versículo, Proverbios 31, verso 6, verso 7. Mira lo que dice Proverbios 31, verso 6. Dad sidra al desfallecido, y vino a los amargados de ánimo. Beban
y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Palabra del Señor, como decía un hermano. Ahora, si usted es muy santo y nunca ha visto la sidra, cuando vaya al supermercado, vaya al pasillo de alcoholes y vea la sidra. La sidra ahí te la venden en los pasillos de alcoholes y no es barata la sidra. Es un brebaje alcohólico, sí, sin duda, y no es barato. Te habla de la sidra y te habla del vino. ¿Y qué dice? Dad sidra al desfallecido, al que está desfalleciendo. Hay gente que está desfalleciendo por temas emocionales, temas psicológicos, temas de angustia. Están desfallecidos, están entre vivos y muertos. Al que está desfallecido dice, dale sidra y dale vino a los amargados de ánimo. Hay mucha gente que está en esa lista, que son unos amargados de ánimo. ¿Cuánta gente conoce usted así que está en su ánimo amargado? ¿Y qué te dice la palabra? Dele vino, dice, a los amargados de ánimo. El verso 7 dice, beban a estos dos grupos de personas, a los amargados de ánimo y a los desfallecidos, dice, beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Te diría, pastor, nunca había visto ese versículo, lo voy a practicar. No, atención, váyase con cuidado. La Biblia no se contradice. Hay muchos versículos, ustedes los conocen, hay otros donde dice que no es de los príncipes y de los reyes beber vino, beber sidra. Otros versículos que hablan acerca de las indulgencias del licor y del vino. Conocemos también los pasajes del Nuevo Testamento donde dice no os embriaguéis con vino, más sed lleno del Espíritu Santo. Como cristianos tenemos claro eso, pero ¿por qué la Biblia dice eso? Lo dice porque eso es lo que la gente cree. Lo que la Biblia está relatando es lo que la gente normalmente cree cuando deja las cosas de Dios. Lo que nosotros acabamos de leer es lo que la gente cree. Porque el versículo 4, por ejemplo, lo dice, no es de los reyes, oh Lemuel. No es de los reyes beber vino, ni de los príncipes sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de los afligidos. Y luego de ese versículo viene lo que le acabo de leer. O sea, el texto se explica por sí mismo. Hay que entender que la Biblia es maravillosa y no hay contradicción en ella. ¿Qué dice? Los que beben sidra, los que beben vino, dice, no sea que bebiendo olviden la ley. ¿A qué ley? La ley de Dios, sin duda. Los mandamientos sacrosantos de la palabra. Entonces después este mismo párrafo nos habla de lo que la gente piensa, la gente cree. No importa, voy a salirme con la mía, dice. Voy a tomar, voy a beber. Y eso me va a ayudar, me va a calmar los problemas. Bueno, hago un paréntesis entonces con esto. Lo que intento explicarle a través de estos pasajes bíblicos es que la Biblia nos enseña no tan solamente lo que el hombre de Dios y la mujer de Dios debe seguir, sino lo que enseña lo que el corazón irredento o no entregado completamente a Dios tiene necesidad y cómo quiere satisfacer esa necesidad. Cuando usted aconseja a alguien, por eso el otro día yo hablé de los peligros de la empatía humanista y los peligros de que si alguien no tiene la sabiduría bíblica para dar un consejo puede llevar a la ruina espiritual a esa persona. Muchas de las personas que buscan consejo cristiano hacen parecerse víctimas y nunca autores de los males que le han venido sobre la vida. Entonces, tenemos en la Escritura un manantial desde Génesis a Apocalipsis, tomando los versículos que corresponden, porque acuérdense que 2 Timoteo 3:16 partía diciendo de que la palabra de Dios es útil y nos daba los 4 ejes, y el primero era enseñar lo que dice la Biblia, aconsejar de acuerdo a lo que dice la Biblia. Si una persona
tiene miedos, angustias, no importa lo que le quiera decir, tenga fobias, traumas, de los que sean, ¿cierto? La palabra de Dios tiene una respuesta para la situación que la persona esté viviendo. Sin duda, como le dije, el consejero tiene como meta identificar en el proceso de su asesoramiento si lo que la persona siente es producto de su naturaleza caída, de no tener un compromiso propiamente tal con la palabra de Dios, o es de origen maligno, o es algo externo del mundo. Por ejemplo, en el caso de Job, vemos que su aflicción no era de su naturaleza humana. Job no era un pecador ni nada por el estilo. Dice que Job era un hombre santo, justo, bueno. Lo dice en los primeros versículos del capítulo 1 de Job. Entonces todo lo que le sobrevino a él era de la esfera maligna. El caso del profeta Elías, que huye, ¿cierto?, de Jezabel, que lo quiere matar como un conejo, y el tipo se esconde en una cueva, ¿cierto?, y desea la muerte. Se ve muy afligido, muy angustiado el profeta. Vemos que esa aflicción no venía del mundo espiritual, no venía del mundo maligno, tampoco venía de su naturaleza humana, pero sí venía del mundo, venía del sistema, ¿cierto? En este caso, Jezabel representa parte del sistema del mundo, de la política, donde el profeta, ¿cierto?, hizo presión y provocó en el profeta ese estado anímico, emocional totalmente brutal que tenía él. Entonces, en la Biblia nos vamos dando cuenta de que todos los personajes de las Escrituras, todos, a través de todas sus páginas, en alguna etapa de su vida, ¿cierto?, se tuvieron que refugiar en el consejo de la palabra. Y ese consejo venía de diferentes fuentes. En el caso del Antiguo Testamento, estaban los profetas, que era el cuerpo más grande de hombres que Dios tuvo a través de la época antiguo testamentaria para aconsejar a las personas. Estaban los videntes, ¿cierto? Estaban los patriarcas, ¿cierto? Jacob, Isaac, Abraham, los patriarcas antidiluvianos también, y prácticamente toda persona que estuviese cerca de las cosas de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús, cuando estuvo con los apóstoles, estos hombres tuvieron una escuela formativa pero envidiable. Jesús le dice a los discípulos que él les iba a dar un trono a cada uno de ellos en el tiempo del fin. Yo creo que muchos de ellos no dimensionaron, así como tampoco nosotros podíamos dimensionar lo que eso implica. Pero pienso en cualquiera de estos 12 apóstoles. Hay algunos de ellos de los cuales prácticamente no se habla nada de ellos en la Escritura. Dios en su sabiduría determinó los motivos de por qué no se hablara de ellos, pero no podemos poner en duda de que cada uno de ellos, los 3 años que estuvieron con Jesús, que lo siguieron día y noche en pueblos, en aldeas, y que recorrió todos los lugares posibles, vieron a su Señor y a nuestro Maestro en terreno, tratando con las personas en distintas áreas. Jesús no solamente, como vimos en la Escritura, predicaba, ¿cierto?, exhortaba, enseñaba, sino que daba instrucciones, como lo vimos en la última ponencia, sino que también tenía manifestaciones de poderes milagrosos sobre el mundo espiritual y sobre la naturaleza. Pero también, sin duda, se cumplió lo que Isaías 53 decía de él, que era consejero admirable. El liderazgo de los apóstoles, sobre todo los más fuertes, que fue Pedro, Santiago, Juan, no tendría que haber sido de otra manera, sino como realmente Jesús lo hizo. Aconsejó a estos hombres en todas las áreas que un pastor o un líder puede aconsejar a alguien. Ese es el cambio total que tomó la vida de Pedro. Pedro, sin duda, después de que Jesús resucita y está con los discípulos casi 4 semanas y un poco más,
y asciende a la ciudad, a los cielos en la ciudad de Betania ante 500 discípulos, de ahí a que viene Pentecostés no pasa mucho tiempo y vemos a un Pedro totalmente empapado de, de que todos los consejos que recibió de nuestro Señor tomaron cuerpo en la vida de Pedro. Para ir terminando, lo que quiero que usted comprenda es de que cuando usted se encuentre con una persona que tenga fobias, traumas, pues la intención de esta ponencia de hoy no era mencionarlas todas porque es imposible. Hay fobias y traumas que las personas tienen y casi todas se encasillan en lo que hemos leído en Santiago 5, verso 13 al 15, la aflicción. El cristiano puede tener aflicciones. A veces para un cristiano una aflicción es tan grande, pero para otro no tiene ninguna importancia. A mí me ha pasado que viene alguien y me cuenta, y me lo cuenta como que si fuera un problema, pero como que si fuese la tercera guerra mundial. Y yo escucho y digo, eso es de fácil solución. Pero para esa persona que lo está viviendo es algo incontrolable. Porque cada persona tiene una realidad. Y esa realidad, la persona no solamente es actual, sino es algo que vive desde atrás. Esto es algo que a muchas personas les cuesta entender. Lo que usted es hoy es una continuidad de su pasado. Usted no viene del futuro, no somos viajeros del futuro. Lo que usted es hoy es una continuidad del pasado suyo. Por eso es importante que usted como cristiano corte con cosas del pasado. Trate de hacerlo. Ahora, ¿qué hacemos con el pasado? Hay cosas de nuestro pasado. Vamos a hablar de nuestro hermano Moisés. La Biblia dice que Moisés tuvo 40 años en el palacio de Faraón. 40 años. O sea, se crió de bebé en el palacio de Faraón. Hablaba la lengua de los egipcios, se vestía como egipcio, comía como egipcio, todo. 40 años ahí. Y no como un egipcio de población, sin desmerecer a los que estamos en las poblaciones. No, a lo que yo quiero llegar es que él era heredero. Se había criado como ahijado de Faraón. Equivaldría a lo que sería hoy el hijo del presidente, para que lo tengamos más claro. Faraón se crió en eso, en el palacio. Perdón, Moisés se crió en el palacio. Con acceso a todo lo más maligno y diabólico que tenía acceso un joven en ese tiempo, un adulto. Recordemos que Egipto, una de las culturas más antiguas, bebía mucho del ocultismo. Para que se haga una idea, los egipcios adoraban al sol, al dios Ra. Usted dirá, esas culturas son tan lejos, no nos importa. Aquí en Perú, las culturas incas, las culturas mayas, adoraban al sol también, el famoso Inti Illimani, y que abarcó prácticamente de todos los pueblos andinos, incluido Chile, hasta la zona de la Concagua. Todas las culturas prehispánicas, antes de que llegaran los europeos, los españoles acá a América, las culturas precolombinas adoraban al sol igual, como en Japón, que tiene la bandera del sol naciente. En el mundo siempre se adoró al sol. De todos los astros se consideró el astro mayor. Un tema que aparte se habla un poco dentro de la cultura general. Bueno, Faraón se crió ahí, en el palacio. Perdón, Moisés se crió en el palacio de Faraón. 40 años. Piensa en eso, 40 años comiendo lo mejor de lo mejor, teniendo deleites. Porque no crea que Moisés durante esos 40 años vivió como un monje. Se lo voy a leer. Dice el libro de los Hebreos que Moisés dice que disfrutó, dice, de los deleites del mundo y los rechazó, dice. O sea, Moisés era un gozador, era un vividor, tal cual como usted cuando estaba en el mundo.
Ahora usted siente pena porque está redimido. Siente a gratitud a Dios por haber estado libre del pecado. Pero cuando usted estaba en el mundo, no sentía ni arrepentimiento, ni convicción, nada. Usted gozaba y disfrutaba. Entonces, te lo voy a leer en otra versión. Hebreos 11:24. Pero yo quiero que esta parte la podamos entender porque necesito que esta parte a usted le quede clara. Esto, nos vamos al libro de los Hebreos, capítulo 11, el verso 24. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, o sea, ya había cumplido los 40 años, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó. O sea, Moisés llegó a un momento en que se dio cuenta de que tenía que tomar decisiones. ¿Por qué Moisés llegó a esa instancia de rehusarse? Usted sabe lo que es rehusarse. Rehusar quiere decir negarse. O sea, él sabía de que si él rehusaba llamarse nieto del faraón, iba a perder todos esos derechos, todo. Pero ¿quién le aconsejó? ¿Quién amonestó? Ahí viene el punto. El buen consejo, el consejo verdadero. Dice, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ahora dice, escogiendo, porque eso es lo que hace el consejo. El consejo a ti te hace escoger. El consejo no es para obligar a la persona. Usted le da un consejo bíblico, el consejo puede ser muy bíblico y muy santo, pero es la persona la que escoge. Moisés dice que él escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Porque ya Moisés lo había disfrutado. ¿Qué había hecho Moisés? Gozar de los deleites temporales del pecado, pero el que él tuvo que escoger ahora. ¿Mm? Verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Aquí hay una cuestión que, un paréntesis aparte, que da para hablar de otros temas impresionantes, lo que escribe el escritor de los Hebreos, que asocia la presencia de Cristo con tiempos antes de la ley. Aquí está hablando de la época en que Moisés empieza a tener su transformación espiritual. Y te lo dice, te dice que Moisés tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo antes que los tesoros de los egipcios, pues tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto. Ahí está hablando antes de la ley. Está hablando de un Moisés que su corazón fue transformado, que era un hombre que tenía fe, que decidió dejar los tesoros de Egipto, los deleites, como dice el verso 25, los deleites temporales del pecado. Pero todo eso, la palabra clave del verso 25 es escoger. Dice que él escogió. El verso 24 dice que rehusó. Se negó, dice, a llamarse hijo de la hija de Faraón. Ahora, yo quiero que te entienda esto. Esa es la magnitud de un buen consejo, de un buen asesoramiento. Usted dirá, 40 años en el palacio de Faraón, dejando y dejó todo, es porque tuvo un buen consejo. Alguien le dijo, mira Moisés, lo más seguro es su madre, que lo crió. Estamos aquí en Egipto, los tesoros de los egipcios, los deleites del pecado, eso nos va a llevar a esto. Y acá está, por fe, dice. Por fe tú sigues las riquezas, eso dice. Verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Y después te habla de los tesoros de los egipcios. Te habla de tesoro de los egipcios y riqueza del vituperio de Cristo. Dos cosas totalmente distintas. Esto da para palabra del Señor, para abundante para otras cosas. Pero aquí vemos en este ejemplo lo que es aconsejar bíblicamente. A Moisés no le dijeron, mira, es que, ¿sabes qué?
Puedes optar por quedarte un tiempo más en el palacio y agarrar unas luquitas para que no te vayas con las manos vacías. No, aquí Moisés cortó de raíz, de raíz. Dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Después dice que él escogió. No es que vino Dios, le tocó su corazoncito, como mucha gente sale con esa estupidez, es que Dios quiero que Dios me cambie. Quiero sentir algo especial. No, aquí las personas tienen que escoger. Y este mismo eslabón se ve en todo el Antiguo Testamento cuando Dios envía profetas y les dice, como martillo a través de esos hombres, escojan hoy a quién servir, escojan, escojan. Entonces hoy día hay mucha gente que le está metiendo el dedo en la boca a Dios, está jugando con Dios. Piden consejo y no toman el consejo. Piden el consejo, no cumplen el consejo. Piden un consejo y ponen sobre ese consejo, le añaden la perspectiva humana, terrenal, mundana, las riquezas de Egipto, los tesoros de Egipto le ponen sobre eso. Entonces el consejo cristiano, el consejo bíblico, el consejo escritural tiene como base que la persona renuncie a lo que es, a lo que hizo y pueda seguir por fe. Eso dice el versículo. Por la fe dejó a Egipto. Y aquí viene un tema importante. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. El rey de Egipto pasó a ser enemigo de Moisés. Antes no era enemigo, era su abuelo. Lo crió como su nieto. Comía a la mesa de él. Todo tranquilo, sin ningún problema. Pero de momento en que Moisés determinó salir de Egipto, aborrecer los tesoros de los egipcios, dejar de llamarse nieto de Faraón y dejar Egipto, de ese momento la ira del rey se desató contra Moisés. ¿Pero qué dice? No temiendo la ira del rey. Cuando uno aconseja a las personas, lo primero que las personas dicen es que tengo miedo de que si hago esto, me va a pasar esto otro. Es el mismo patrón. Sigue la misma metodología en la psicología de la persona. Ahora, ¿por qué Moisés dice que no sintió miedo? No temiendo la ira del rey, porque Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Ese es el ciclo de la consejería bíblica. Nosotros tenemos que llevar a la persona que miren a Dios, a quien no vemos, porque Moisés dice que por fe dejó a Egipto, pero se sostuvo como viendo al invisible. Las promesas de Dios las da Él. Entonces, cuando usted tenga la honorable misión de aconsejar a alguien, sea un amigo en la fe, a un hermano de la iglesia, a un conocido que esté mal espiritualmente, en problemas espiritualmente, a un pariente conocedor del Evangelio, usted debe ir a las Escrituras, debe enseñarle lo que dice la Biblia. Y para eso usted tiene que, sin duda, conocer las Escrituras. 2 Timoteo 3, 16, 17. Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Estos 4 elementos son esenciales, son el pilar fundamental de la consejería cristiana. Hoy nosotros estamos siendo testigos de problemas que antes no tan solamente no se hablaban, sino que parecían que no existían. Todos los problemas que la gente tiene. Hoy los psicólogos y los psiquiatras sin duda se ha vuelto una profesión muy, muy apetecida. ¿Cuánto te cobra un psiquiatra por hablar una hora con él? 80,000 pesos. $90. Los psicólogos un poquito menos, pero el psiquiatra eso es lo que cobra. Una hora. E incluso menos. No estoy desmereciendo esas profesiones. Las conozco, me he documentado y he respetado los grandes avances que han hecho muchos de ellos. Pueden ayudar en ciertas cosas puntuales. Pero lo que es el renuevo espiritual,
lo que es el fortalecimiento de la fe, lo que es abandonar a las cosas que le hacen mal a la persona y tomar decisiones en Dios en fe, ellos no lo pueden hacer. Ellos pueden dedicarse a ciertas áreas que son pertinentes de su trabajo, pero otras no. Vamos a terminar, estamos en la hora, y le damos gracias al Señor porque estos consejos bíblicos de los cuales emanan estos conceptos que hoy compartí con ustedes nos pueden ayudar a que a las personas que nosotros tratamos con ellos puedan tener una puerta de bendición. Sobre todo esto último que le mencioné en Hebreos capítulo 11, del verso 24 al verso 27, léalo. Y se va a dar cuenta que a través de la vida de Moisés tenemos grandes ejemplos de bendición, de cómo Dios puede usar tu vida, nuestra vida, para ayudar a una persona a tomar decisiones para Dios, porque de eso se trata. Dios les bendiga, ha sido una bendición compartir esta ponencia con ustedes. Vamos a tener la ponencia número, hoy es 18, la ponencia número 6, el 21, las 7, el 25, y el 28 tenemos el resumen de todo, ¿cierto? Y les voy a compartir algunas cosas que va a salir en el cuestionario para que más o menos sepan cómo hacerlo, ¿ya? Dios les bendiga, sean bendecidos de parte del Señor, ¿ya? Bendiciones a cada uno de ustedes.